Católica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Liliana, además, es especialista en contratación estatal de la Universidad Externa de Colombia, tiene más de 18 años de experiencia profesional en relación con los temas de litigios contenciosos administrativos relacionados con propiedad industrial, acciones sancionatorias, reparaciones directas, controversias contractuales, procedimientos administrativos sancionatorios, y ha tenido un gran desarrollo en la firma, precisamente en varios de los temas que vamos a ver hoy en día: consumidor, habeas data, metrología, prácticas restrictivas, competencia leal y derecho regulatorio y sanitario. Además, pues digamos que es la persona que se encarga de los procesos de auditoría y montaje de los programas de cumplimiento, tanto en habeas data, protección al consumidor y en general en derecho de la empresa. Liliana actualmente es nuestra directora del área de compliance, y pues la saludo. Liliana, muy buenos días, un gusto tenerte acá en este espacio y bienvenida. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Realmente para mí es un gusto estar acompañándolos el día de hoy y sobre todo con ese gran reto que es romper ese mito de que el compliance única y exclusivamente se circunscribe al ámbito corporativo. Hoy vamos justamente a ver cómo el compliance permea muchísimas otras áreas de la empresa y que justamente contar con esos programas de cumplimiento es lo que nos va a permitir ser mucho más competitivos en el mercado, en un mundo tan globalizado como lo tenemos hoy en día. Para empezar a abordar un poco este tema, es importante saber hoy en día cómo se define el compliance. Pues bien, la Asociación Mundial del Compliance define el compliance como un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Básicamente, ¿qué nos dice esta definición? Que el compliance hoy en día está visto simplemente como ese detector de los riesgos que son inherentes a las empresas, de los riesgos que son inherentes en virtud del desarrollo de una actividad comercial de cada uno de nuestros empresarios. Pero el compliance va muchísimo más allá de simplemente detectar riesgos. Como lo vamos a ver poco más adelante, contar con estos programas de compliance nos va a permitir no solamente que la empresa funcione de manera interna como un relojito suizo, todo coherentemente coordinado, organizado, sino que esto también nos va a permitir ser un poco más competitivo en el mercado, más hoy en día que estamos en un mundo completamente globalizado, donde ya no tenemos fronteras comerciales, donde hay muchísima normatividad que es aplicable a cada una de las actividades comerciales desarrolladas por los diferentes empresarios y que esta normatividad ya no se circunscribe específicamente al país en el cual está domiciliada la empresa, sino que ya justamente por ese rompimiento de barreras comerciales se debe también cumplir o ajustarse a la normatividad que está vigente en otros países. Pero, ¿cómo surgió todo este tema del compliance? ¿De dónde viene? Pues bien, justamente los orígenes de la función o de la importancia que tiene hoy contar con estos sistemas de compliance se sitúa en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Justamente cada una de estas regulaciones nació como respuesta a la necesidad de luchar contra la corrupción, contra la mafia, contra todo ese blanqueo de capitales que se estaba obteniendo, que estaba ingresando pues, en el círculo social derivado de actividades delictivas. Entonces, a partir de esto, justamente empiezan a proferirse diferentes normas tendientes justamente a poder controlar que estos dineros ilícitos pudieran ingresar a las empresas que estaban legalmente constituidas y funcionando en debida forma. También algunos vinculan estos inicios de todos estos programas de compliance a los escándalos que vivimos en su momento con el Watergate o con todo el escándalo surgido en su momento en Wall Street. Pero lo que sí es claro y lo que no se niega es que para la segunda mitad del siglo XX las empresas estaban en una conducta totalmente predatoria, que estaban literalmente realizando su actividad comercial
con un actuar poco ético, poco considerado, por decirlo de alguna forma, con sus competidores, y por supuesto esto impactaba directamente a los consumidores de los productos o de los servicios de cada una de estas empresas. En este sentido, justamente nace o se empieza a moldear el compliance como esa necesidad de poder regular el buen comportamiento de las empresas. De ahí que justamente todos los programas de compliance tienen como ese eje fundamental emanar de la ética empresarial que tiene cada una de las empresas, de esos no negociables que le permiten a la empresa determinar cómo debe actuar, cuándo debe actuar, qué posición debe tomar cuando se enfrenta a ciertas situaciones, ya sea al interior de su organización o cuando ya está directamente compitiendo en el mercado con otras empresas del mismo sector empresarial. Aquí llama muchísimo la atención justamente que hoy en día todo el mundo habla de compliance, pero hay algo bien particular, y es que en materia de compliance solamente se está orientando o se tiene el entendido que solamente aplica en materia de SAGRILAF, de SARLAF, de soborno transnacional, corrupción privada, en materia de PTO, los programas de transparencia y ética empresarial, y básicamente se ve restringido exclusivamente a este tipo de regulación. Muchas empresas lo ven simplemente como los procedimientos que vamos a implementar para poder cumplir con esta normatividad. Desafortunadamente, esto hace que muchísimos de esos programas de cumplimiento terminen siendo simplemente programas de papel que realmente no son interiorizados y que no son bien aplicados. Sin embargo, hay algo bastante particular, y es que en el actuar, en el giro ordinario de los negocios, en el día a día de todas las empresas, no solamente se debe dar cumplimiento a normatividad en materia de SAGRILAF, SARLAF, PTE o corrupción privada, sino que hay diferentes normatividades que hay que cumplir, y esta normatividad va directamente relacionada con la actividad comercial de cada una de estas empresas. Y justamente en estas actividades que no están siendo controladas, que no están siendo procedimentadas, es donde en muchas ocasiones se generan y se materializan la gran mayoría de riesgos para las diferentes empresas. Riesgos que en el momento en que se materializan, pues claramente pueden desencadenar no solamente sanciones por parte de las autoridades de inspección, vigilancia y control, sino que también puede llegar a involucrar en procesos penales a sus administradores, a sus representantes legales, y por supuesto esto a la larga va a desencadenar un daño reputacional que, como todos saben, una empresa que ha perdido su buen nombre o que está cuestionada por cualquier situación, básicamente pierde competitividad en el mercado. En ese sentido, debemos ver el compliance como esa carta de navegación que le va a permitir a la empresa no solamente funcionar de manera coordinada al interior de la organización y cumplir, por supuesto, con la normatividad que le aplica, dependiendo el giro ordinario de sus negocios, dependiendo su actividad comercial, sino que también le va a permitir fortalecerse y ser muchísimo más competitivo en el mercado. En ese sentido, tenemos que varios de los objetivos con los que cuentan los programas de compliance, o cuál es el objetivo de un programa de compliance, indistintamente si estamos enfocados en el ámbito netamente corporativo o si estamos en otras áreas que ya en un momento vamos a profundizar en esto. Pero básicamente estos programas de compliance lo que buscan es detectar esos riesgos inherentes a la actividad que desarrolla la empresa, prevenir la materialización de estos riesgos, minimizar el impacto de la materialización de estos riesgos, y por supuesto, en la medida en que yo tenga identificado cuáles son los riesgos que se me pueden presentar,
cuál es la normatividad que debo cumplir según mi actividad comercial, que encuadre mi actividad o cada uno de mis procedimientos, no solamente a la normatividad nacional, sino también a la normatividad que aplican aquellos países con los cuales pretendo poder contar con relaciones comerciales o con empresas que pertenecen a otros países. Por supuesto, eso nos va a permitir mejorar la competitividad de las empresas. De hecho, hoy en día es muy común que, por lo menos para contratar en el sector estatal, las entidades estatales también deben buscar y prevenir que ingresen a sus arcas o a las arcas del Estado dineros provenientes de actividades ilícitas. Y ya algunas empresas sociales del Estado, algunas empresas industriales y comerciales, empresas de economía mixta, ya están solicitando que aquellas empresas que quieren contratar o que quieren ya sea fungir como proveedores de productos o servicios, incluso para poder celebrar acuerdos de colaboración, por ejemplo, con entidades sin ánimo de lucro, ya se esté exigiendo que cuenten con esos programas mínimos de transparencia, ética empresarial y programas que permitan verificar o que permitan garantizar que no están inmersas en el lavado de activos y financiación del terrorismo. En este momento, pues obviamente, la mayoría de las empresas que cuentan con estos programas robustos en materia corporativa, de SAGRILAF, de SARLAF, códigos de ética, códigos de buen gobierno, son principalmente las empresas grandes o empresas que están obligadas a contar con esos diferentes programas. Pero hoy en día, contar con estos programas, obviamente hechos a la medida de la empresa, le va a permitir a estas pymes, a estas empresas más pequeñas, que puedan mejorar las opciones de poder contratar con estas grandes empresas, inclusive con diferentes entidades del Estado. Pero, ¿cómo funcionan estos programas de cumplimiento para poder ayudar a la empresa a volverse un poco más competitiva en el mercado? Inicialmente tenemos que todos esos programas de cumplimiento inicialmente van a identificar los riesgos que son inherentes a la actividad comercial. Y aquí es muy importante tener en cuenta que cada empresa es un ente totalmente diferente. Cada empresa es un ente que cuenta con unas características propias que hacen que cada empresa sea única, sea irrepetible, con necesidades totalmente diferentes. Y justamente en este primer escalón, en esa identificación del riesgo, se debe tener una total claridad frente a la regulación que aplica según mi actividad comercial. Claro, tenemos normatividad que regula temas generales, como lo que está, por ejemplo, protección al consumidor, habeas data, inclusive aquellos programas de transparencia y ética empresarial son como estándar mínimos con los que deben cumplir cada una de las empresas, no importa si son grandes o son pequeñas. Pero resulta que según la actividad comercial vamos a tener normatividad específica que le va a aplicar. Por ejemplo, si estamos en una empresa que está en el sector de alimentos, no solamente debe contar con estos programas de cumplimiento en materia de lavado de activos o prevención del ingreso de estos dineros ilegales en sus arcas, sino también debe contar con esos programas de cumplimiento en materia de protección de datos personales, en protección al consumidor. Pero paralelamente con esto, por supuesto que debe también contar con estos programas de cumplimiento en materia sanitaria. Todas las empresas que están comercializando productos para el consumo humano, incluso también para el consumo animal, deben contar o deben cumplir con una regulación específica en materia sanitaria, contar con buenas prácticas de manufacturas, contar con todos los procedimientos y los protocolos que garanticen que la inocuidad de los productos que finalmente van a salir al mercado, que es justamente lo que garantiza que no vaya a haber una afectación
a la salud pública. Si estamos frente al sector de farmacéutico, pues no solamente deben cumplir con normatividad relacionada con protección de datos personales, con protección al consumidor, con metrología legal que nos va a determinar todo lo que tiene que ver con las medidas y las cantidades que van en los productos, sino que adicional también debe cumplir con una normatividad adicional relacionada con la regulación de precios máximo, con la regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos. Medicamentos que están sujetos al control. Asimismo, en materia sanitaria, deben garantizar, obviamente, dependiendo del tipo de producto que se está comercializando, cómo puede hacer la publicidad, si puede hacer publicidad, si no lo puede hacer, y esto va a depender, obviamente, si estos productos se venden, son de venta libre o son productos que van a ser comercializados única y exclusivamente o van a ser vendidos al público consumidor con fórmula médica. Entonces, si vemos cada una de las diferentes empresas, dependiendo la actividad económica, va a tener obviamente que cumplir con normatividad general, pero a su vez también con normatividad específica que le atañe exclusivamente a esa actividad comercial que está desarrollando. De ahí justamente que al montar cada uno de los programas de cumplimiento es importante determinar los riesgos que son inherentes a esa actividad comercial. Y es ahí justamente cuando debemos tener en cuenta que cada empresa es totalmente diferente, las necesidades, su organización y demás. Una vez identificados estos riesgos, pues obviamente vamos a medir los riesgos que han sido previamente identificados. Entonces se debe determinar, obviamente, cuál es la posibilidad de ocurrencia de estos riesgos, cuál sería el impacto que tendría la empresa en el evento de materializarse estos riesgos que han sido previamente identificados. Posteriormente, si eventualmente se nos ha materializado alguno de estos riesgos que han sido previamente identificados, pues obviamente estos programas de cumplimiento o estos programas de compliance nos van a permitir contar con las acciones para mitigar el impacto y la afectación a la empresa de estos riesgos que han sido previamente materializados, y obviamente busca asegurar que cada una de estas acciones sean suficientes, sean oportunas, sean efectivas para garantizar la menor afectación posible, no solamente a la empresa, sino a los terceros, cuando el riesgo que se ha materializado puede afectar el derecho de un tercero, como puede ocurrir en materia de protección de datos personales. Y finalmente contamos, por supuesto, con el monitoreo, porque constantemente se deben estar verificando no solamente la normatividad que le está aplicando a esta empresa según su actividad comercial, sino los riesgos que se van modificando en el tiempo, porque estamos en un mundo totalmente cambiante, cada día surge nueva normatividad, cada día va avanzando la tecnología, se van rompiendo más fronteras y demás. Entonces hay que estar constantemente actualizando esos programas de cumplimiento que me van a permitir no solamente garantizar el cumplimiento normativo, sino que a su vez me van a hacer un poco más competitivo en el mercado. Aquí hay algo muy importante y creo que sí, y esa es finalmente la finalidad que tenemos el día de hoy, y es que tenemos un mito. El mito es compliance, es única y exclusivamente programas en SARLAF, en SAGRILAF, en Soborno Transnacional, PTE, Buenas Prácticas Empresariales y Habeas Data. Y de hecho, si vemos en el mercado siempre, hagan ustedes el ejercicio, ingresen a Google y coloquen simplemente compliance. Lo primero que sale es SARLAF, SAGRILAF, de vez en cuando saldrá algo relacionado con PTE, algo relacionado eventualmente con protección de datos personales, inclusive muchos de los programas académicos en materia de compliance casi que están centralizados exclusivamente a estos temas que son de índole netamente corporativo, y obviamente pues es de esperarse porque el nacimiento de estos programas de cumplimiento surge justamente tras la necesidad de poder moderar un poco el comportamiento de las empresas en el mercado.
Entonces, esto es un mito. Compliance no es solamente SAGRILAF, SARLAF, PTE, corrupción privada, soborno transnacional. Compliance es muchísimo más y permea muchísimas otras áreas de la empresa. Nosotros también tenemos programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor, en materia de competencia, comercio electrónico, propiedad intelectual. De índole sanitaria, hay muchísima regulación dependiendo del tipo de producto, si es de consumo humano, si es de consumo animal, si estamos frente a un producto de aseo, un producto farmacéutico, un producto de aseo. Entonces, hay diversidad de regulación que le aplica a las empresas que están justamente dedicadas a esta actividad comercial. También tenemos programas de cumplimiento en presencia digital, en laboral y seguridad social. Sí que es importante tener en cuenta que justamente los trabajadores son el ADN y la vida misma de la empresa y por supuesto en materia de derechos humanos. Muchos dirán, bueno, ¿y qué tienen que ver aquí los derechos humanos? Aquí realmente es el todo, porque justamente con ocasión al respeto de los derechos humanos es que se pueden garantizar programas de cumplimiento en materia laboral, se pueda también mantener la dignidad de los consumidores cuando estamos frente a protección de datos personales, frente a protección del consumidor y demás. Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta eso. Protección, compliance no solamente se restringe al ámbito corporativo. También existen programas de cumplimiento, programas de compliance en otras áreas de la empresa que son supremamente importantes. El compliance, por hacer una analogía, puede ser esa sangre que va corriendo con el cuerpo humano, que la va oxigenando, que va haciendo que absolutamente todas las áreas de la empresa puedan estar funcionando de manera adecuada. Y en algún momento cada uno de estos programas de compliance se van a interconectar. Hoy lo vamos a ver justamente con el doctor Luis Gabriel y más adelante cuando hablemos de comercio electrónico, solamente por dar un ejemplo, en materia de comercio electrónico, el solo hecho de tener estas plataformas de ventas digitales automáticamente nos va a conectar con la necesidad de contar con programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor, en materia de protección de datos personales. Estos programas de cumplimiento no son aislados, cada uno no va por su lado. Por el contrario, estos programas de cumplimiento lo que ayudan es a armonizar la empresa, a hacerla surgir como un todo, como un ente literalmente que es viviente, que necesita tener una brújula de comportamiento, tener una brújula para saber cómo debe comportarse en el mercado, qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer. Entonces aquí es muy importante y ese es uno de los principales mensajes que tenemos el día de hoy. Tenemos que romper el mito. Compliance también incluye diferentes áreas de la empresa y todas estas áreas siempre van a estar interconectadas en algún momento. Y hoy en día, por supuesto, para ser más competitivo, es necesario poder comprar con estos programas de cumplimiento. Nada más, un ejemplo muy concreto. Si somos una empresa que está inicialmente solamente a nivel local, pero que pretende salir al mercado europeo, por ejemplo, y necesita realizar una transmisión, una transferencia de datos, a pesar de que nuestro sistema de protección de datos personales en Colombia es rígido y propende, por supuesto, por garantizar siempre ese derecho fundamental de los consumidores o del titular de la información, al sol de hoy todavía la Comunidad Europea no los considera un país seguro para compartir los datos personales. Pero ¿qué sucede? Si cada una de las empresas cuenta con estos programas de cumplimiento, no solamente cumplir con la normatividad nacional, sino que también hace los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de esos requisitos mínimos que están en la Unión Europea, nos va a permitir que cuando vayamos a desarrollar diferentes contratos con empresas que están en la Comunidad Europea, en la que vamos a necesitar realizar esta transferencia de datos personales, podamos suscribir ningún acuerdo sin ningún inconveniente. De hecho, para poder contratar con empresas de la Unión Europea y va a haber transferencia de datos, se requiere sí o sí
suscribir esos contratos que obliguen a los países que no son considerados como seguros para la protección de datos personales, que van a cumplir y que se van a ajustar a la normatividad y a los requisitos mínimos o a las exigencias de la Comunidad Europea. Vamos también a otro ejemplo muy concreto. Muchas empresas están interesadas en participar de franquicias, en colocar justamente sus unidades de negocios en el territorio nacional. Claro, son franquicias que provienen de empresas grandes, pero ¿qué va a necesitar justamente esa empresa grande cuando le permite participar de estas franquicias? Pues que vayan a cumplir a cabalidad cada una de esas exigencias, que sea básicamente una réplica del negocio original. Y por supuesto, si la empresa local tiene programas de cumplimiento en materia de protección de datos personales, en materia de competencia, si la franquicia está relacionada, no sé, con algún restaurante que necesite cumplir con normatividad sanitaria, si tiene unos buenos protocolos en materia de protección al consumidor, pues por supuesto que la empresa va a ser muchísimo mejor candidata que otras para poderle permitir hacer uso de esa franquicia. Pero si estamos del otro lado, si son ustedes la empresa grande que quieren justamente desarrollar franquicias y expandirse un poquitico más, por supuesto que van a preferir que hagan parte de sus franquiciados aquellas empresas que cuenten con estos programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor, protección de datos personales, competencia, porque a la larga finalmente en una relación de franquicia o cuando se desarrollan ese tipo de actividades, siempre se pone en riesgo el buen nombre y la reputación de la empresa franquiciante. Entonces, estos son solamente algunos de los ejemplos en los que nos podemos dar cuenta que efectivamente hoy en día, sin importar el tamaño de la empresa, contar con programas de cumplimiento, no solamente en materia corporativa, sino en otras áreas de la empresa, nos va a permitir ser mucho más competitivos en el mercado, nos va a permitir encuadrarnos o encajar un poco más en la operatividad de estas empresas grandes. Bueno, Liliana, muchas gracias. Con todo lo anterior, definitivamente podemos empezar a plantear una ruta para aquellas empresas que quieren ser más competitivas. Y voy a insistir en esto, no tanto por la sanción, sino por la diferencia que pueden tener en el mercado cuando implementan estos sistemas simplificados o estos sistemas prácticos de compliance. Y sobre todo porque esto, lo que vemos hoy en día es que les permite a las empresas competir en más espacios donde seguramente van a poder tener un mejor retorno. Entonces, de cierta manera, se tiene ese esfuerzo de implementar estos sistemas que exceden los mecanismos tradicionales de compliance y que estamos proponiendo que se hagan extensivos a todas esas otras categorías. Y pues sin duda creo que las empresas empiezan a poder participar en otros niveles, a nivel contractual, en licitaciones o con grandes multinacionales que probablemente les ayuden a tener crecimiento. Muchas gracias, Liliana. A continuación les quiero presentar a Luis Gabriel Arbeláez. Luis Gabriel es nuestro actual director del equipo de Derecho Laboral y Seguridad Social en Muñoz Abogados. Luis Gabriel es también abogado de la Universidad Católica de Colombia, es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externa de Colombia y además es especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, Además es docente de las especializaciones de Derecho Laboral y Derecho de la Seguridad Social, también en la Pontificia Universidad Javeriana en la sede de Bogotá. Luis Gabriel cuenta con una amplia experiencia tanto en sector público como privado. Ha llegado a estar a nivel directivo en el entonces Instituto de Seguros Sociales. También fue gerente de pensiones y subdirector de prestaciones económicas del FONSEP y es experto en litigio material y resolución de conflictos laborales, además de, pues, de dedicarse como director de Derecho Laboral a la formulación de estrategias de defensa, tanto entidades estatales, empresas y entidades del orden nacional. Luis Gabriel, bienvenido. Y ahora, entrando en materia laboral, nos gustaría mucho saber y compartir con los asistentes cómo se conecta todo este sistema normativo que hemos hablado en un campo que es un poco tradicional y complejo, como es el mundo de las relaciones laborales entre empresas y trabajadores, pero además, en la práctica, y esto lo digo porque cada vez que implementamos este tipo de sistemas,
vemos como uno de los retos más importantes que tiene el consultor que hace esta implementación es hacer efectivos estos sistemas internamente en las empresas. En otras palabras, y perdónenme la informalidad, pero ¿cómo se le pueden dar dientes a estos sistemas de compliance al interior de la empresa y que no se conviertan en una letra muerta y simplemente plasmados en la página web de la empresa? Bienvenido, Luis Gabriel. Bueno, muy buenos días, Guillermo, Liliana, a todos nuestros participantes. Muchas gracias por estar acá y darnos la importancia y la oportunidad, más que todo, de mostrarles algo diferente. Vamos a romper ese mito, bien lo decía Liliana, de que el compliance es simplemente un esquema empresarial solo para determinados temas. Veamos, pues, que el compliance tiene en las relaciones laborales un ámbito muy destacado. Quizás estamos acostumbrados, los empresarios estamos acostumbrados a buscar el abogado laboralista para que nos defienda una demanda o para que nos haga o nos revise algún contrato, y es que lo buscamos, porque usualmente, y eso lo digo porque en la mayoría de nuestras charlas y en las asesorías vemos que los contratos laborales surgen es de nuestro amigo San Google. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. El compliance, como lo estamos presentando hoy en día, lo venimos aplicando y hoy lo estamos estructurando, de que en el derecho laboral no solo vamos a las empresas grandes, medianas, pequeñas o el tamaño que sean, a mostrarles qué es lo que tienen que hacer, sino cómo hacerlo. Ahí entonces donde les vamos a dar esos dientes para que si digamos tienen un procedimiento disciplinario en el reglamento interno, no se quede simplemente en el procedimiento disciplinario que está escrito, sino que pase de ser a algo efectivo ante la posibilidad de sancionar una mala conducta, a la posibilidad de un despido que no les cause el día de mañana algún dolor de cabeza. En primer lugar, vamos a ver cuáles son y cómo empiezan las relaciones laborales. Las relaciones laborales entre patrón o trabajador empiezan con una contratación. Ahí es donde nosotros empezamos a ver los problemas que se están suscitando, pero la contratación no se refiere solo a hacer el contrato de trabajo, se refiere al proceso de selección, al manejo de la información, a la segregación que no se debe presentar o a cómo debemos perfilar nuestra búsqueda de esos trabajadores para que el día de mañana, cuando ya podamos pasar a la etapa de contratación, estemos tranquilos de estar haciendo las cosas en debida forma y no tengamos el problema de tener una relación laboral que empieza con el pie izquierdo, que empieza con problemas, que empieza con algunos defectos. Nosotros estamos enfocando nuestra el tema de compliance en laboral lo estamos enfocando en darle a ese empresario la tranquilidad de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. No solo vamos a hacer unas auditorías, podría uno decir, no, es una auditoría que es lo que conocíamos en muchas empresas cuando las van a vender o lo demás, una debida diligencia. Ahora vamos más allá. Hay que revisar cómo está su empresa, qué problemática puede haber, qué puede afectar el día de mañana su estabilidad como empresario y cómo solucionarlo antes de que llegue el problema. No dejemos de ser reactivos en derecho laboral a solo cuando me demandan, entonces que yo caigo en cuenta que tengo un problema con la contratación, que es que tengo mal los tipos de contrato, que los contratos a término fijo los estoy fijando a menos de un año y ya tendría que estar a un año. Además, ahorita tenemos entes de control muy estrictos como la UGPP que nos está supervisando los aportes para fiscales y si estamos haciendo bien las deducciones que hay al lugar. Y tenemos también Colpensiones y los fondos de pensiones privados cobrando las deudas presuntas y reales de todas las empresas que no han hecho su tarea en mucho tiempo o han omitido un detalle como se presentar una novedad de retiro y se genera una deuda de 50, 60 millones que con intereses se vuelve gigantesca y manejable por un trabajador o un detalle como ese. La contratación adecuada es el comienzo de la relación laboral y como les estaba diciendo, tiene que estar libre de prácticas discriminatorias. Debe garantizar contratos que se ajusten a la normatividad legal vigente. Vamos a revisar y encontramos contratos que tienen cláusulas que ya no existen o tienen cláusulas que o le falta
tocar temas temas de virtualidad, le falta tocar temas de la protección de las obras literarias o las obras que se produzcan con el trabajador, o le falta el tema de la protección de datos del trabajador, el manejo de información. Son temas vitales para cualquier desarrollo empresarial. Entonces, como el objeto de compliance, y ahí respondo la pregunta de Guillermo, el compliance es darle un norte al desarrollo empresarial, el que las empresas se crean para producir un servicio, se crean para producir un producto, pero no para manejar personal. Ese no es el objeto del empresario. El empresario que tiene una fábrica que se dedica a la explotación minera, no está pensando en qué debo hacer para que mis mineros estén bien. Eso no es su labor principal. Por eso las empresas deben dedicarse, el empresario, a producir, y debe poner en manos expertas el buen desarrollo de su parte administrativa, del manejo del cliente interno. De ahí la importancia de revisar los contratos. Establecer dentro del proceso de contractual es muy importante también comunicar de debida forma los beneficios y las obligaciones completamente al trabajador, pero que también las personas que están al interior de la empresa, encargadas del talento humano, de la administración, sepan qué deben hacer y cómo deben manejar un proceso disciplinario, sepan cómo son el tema de las horas extras, sepan y qué deben hacer con el tema de comisiones, los pagos no salariales, cuáles son los topes. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestras empresas con el teletrabajo? ¿Seguimos con la informalidad? Ya tenemos políticas de teletrabajo, tenemos claro qué pasa si hay un accidente de un trabajador que estaba por fuera, tenemos claro qué pasa si podemos darle autorización o hasta dónde van las autorizaciones de ese teletrabajo. Todo esto ya lo tiene estipulado la legislación laboral y la jurisprudencia, y es necesario que los empresarios se detengan un momento y revisen si están haciendo bien las cosas, porque los errores, y no me voy a detener, y ahí sí me tocaría hacer un compliance o una charla solo para laboral, que seguramente lo haremos, para dar un poco de ejemplos de las situaciones en que se un empresario por haber omitido una afiliación en debido tiempo, no haber afiliado al inicio de una relación laboral, porque como era algo informal, un favor que le estoy haciendo a la trabajadora o el trabajador, y no la afilié, y los costos tan terribles que pueden llevar a la quiebra de una empresa. Entonces, este es el inicio de lo que es el compliance en las relaciones laborales. Pero en el desarrollo de la relación laboral empiezan a darse unas situaciones que uno empieza a ver como los errores más comunes en el manejo del personal. Errores como tales que podemos ver como trabajos y que no tenemos contratos con trabajos con los objetos claros. Entonces, dejamos los objetos muy abiertos, no tenemos claro cuál es el objeto que tiene ese trabajador, no sabemos cuáles son las órdenes que le debemos dar, cuáles son las obligaciones que él tiene, y tampoco nosotros como empleadores. No le estamos, otro error que se ve muy frecuente es que no les estamos dando la capacitación adecuada. Contratamos a una persona para que ejerza un proceso que nosotros creemos que la persona debe saber por su experticia profesional, pero como son procesos de experiencia típica de la empresa, no se las explicamos y lo dejamos al libre albedrío. Y cuando empiezan los errores, que cometió, manejó mal una máquina, dañó un producto, no atendió bien a un cliente, no ofreció, infinidad de situaciones, estamos implicados nosotros como empleadores. Debemos tener una adecuación orientada, una adecuada orientación sobre las políticas y procedimientos de la empresa. Y no solo las políticas del ejercicio de la labor, sino las políticas de autocuidado, las políticas de manejo de información de datos que es sensibles, las políticas de teletrabajo, todo lo que hace y construye una empresa. Y esto se da al inicio de la relación laboral. Posteriormente lo vamos afianzando y seguramente se van reforzando y lo demás, pero si nosotros desde el principio no vamos a hacer esto, pues entonces empiezan estos errores a crear lo que venimos hoy a destacar en esta charla, que me dieron la oportunidad para contarle a todos ustedes qué es lo que está pasando, hasta dónde estamos. Ya no solo es debemos tenerle miedo a las demandas, debemos tenerle miedo o miedo no, sino respeto a que no nos demande, sino además a la UGPP, a los fondos privados, a convenciones que nos requieran,
al trabajador, al Ministerio de Trabajo, que ya cada vez tiene más injerencia, sino que estamos viendo un impacto muy negativo en la imagen reputacional de las empresas. Empecemos a ver que ese debe ser nuestro norte. El cliente interno debe estar satisfecho, y satisfecho no se refiere solo al pago de un salario todos los 30 o cada 15 días y ya listo, yo le pagué. No, el cliente interno, el trabajador, además está hoy buscando unos beneficios adicionales que están muy llevados a ese salario emocional que hace el apego al empresario y el trabajador, que hace que el trabajador se quede. Recordemos, si pudiéramos hacer un estudio o revisar tantos estudios que hay, que cuánto es el tiempo que se da en las curvas de aprendizaje y el desgaste que se da para contratar otra nueva persona. Seguramente ustedes, que son empresarios y tienen la experiencia, me pueden decir, y lo podrían responder fácilmente, que es más barato mantener un trabajador que volver a contratar a otra persona. Entonces, invitamos en ese salario emocional, y esa inversión no puede ser más que hoy en día el tema del teletrabajo. Bueno, en donde se producen productos es más difícil, pero donde hacemos servicios es un tema que está muy en boga, y es un salario emocional que está llamando mucho a estas nuevas generaciones de trabajadores, que va a ser el relevo generacional de todos los que estamos hoy en día ya en un punto determinado. Entonces, veamos que el ambiente, los conflictos laborales mal manejados por la falta de reconocimiento y el trato justo pueden generar un ambiente laboral tóxico que afecta la productividad y desmotiva a los empleados. Promover un clima saludable en el ámbito laboral es muy importante para nosotros. Vámonos entonces a mirar qué es el criterio reputacional de la empresa. Veamos entonces que las empresas están enfocadas en producir unos servicios, en vender unos productos. Pero si nosotros estamos en las portadas de los periódicos, en las portadas de las noticias, que tenemos una queja porque un trabajador se amarró porque no le están pagando, ¿quién va a contratar con nosotros? ¿Quién va a comprar nuestros productos y servicios? Busquemos cuidar nuestra imagen reputacional en cuanto al ámbito de las relaciones laborales. Los mitos que Liliana mencionaba hace un momento, precisamente es que el compliance está enfocado en este momento, por lo menos lo que refiere a los abogados, hemos visto la necesidad, y esto no surge de un bombillo que se prendió a la noche a la mañana. Esto es la experiencia de muchos años atendiendo empresas, solucionando conflictos. ¿Y por qué no vamos entonces a esa empresa a prevenir los conflictos, a prevenir estas situaciones? No solo en todo el ámbito reputacional, cuando hablamos de lavado de activos y demás situaciones, sino también en el prevenir conflictos laborales y ver que el trabajador no solo reciba su salario, sino que además tenga lo que debe recibir de ley, pero asimismo poderle exigir lo que debe cumplir de ley, porque en las relaciones laborales todos hay doble vía. Tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. La imagen reputacional surge entonces como una de las mayores oportunidades de negocio, y debe destacarse que es una ventaja competitiva del mercado. Si nosotros estamos hoy en día en un proceso licitatorio, lo primero que nos piden es certificados de pagos de seguridad social, que tengamos al día, que contratemos personales con discapacidad, que tengamos ciertos criterios con el cliente interno. Entonces, esos son criterios de desempate. Podemos tener el mejor producto, el mejor servicio, los costos más económicos, todo lo que creamos que es el top para que mejor dicho, ya es mi negocio y con esto vamos a hacer el año, y caemos en que no tenemos bien contratados a las personas de servicios generales, caemos en que no tenemos bien contratados a los trabajadores, no le estamos pagando la prima en debido tiempo, no estamos haciendo los descuentos que deben ser, tenemos vacíos que por no haber hecho una revisión previa están saliendo a flote en el momento menos indicado. Entonces, el criterio reputacional de una empresa en el ámbito empresarial puede ayudar además a atraer y retener talento humano. Muchas de las quejas que estamos viendo en los empresarios es que los trabajadores están muy poco tiempo
se preparan y se van para la competencia por 100.000, 200.000, 1.000.000, lo que sea. Cuando nosotros empezamos a darle y a concientizarnos de que el talento humano, el cliente interno debe ser retenido y no solo con salario, podemos ver que hay muchas otras formas. En todas las empresas habrá iniciativas internas que se adaptarán y se podrán aplicar para que ese talento humano se mantenga, se pueda retener. Para casos puntuales, vamos a ver empresas grandes hoy en día como Ecopetrol, Acerías Paz de Río, para cualquier subcontratista que necesiten para un ejercicio, está siempre pidiendo y está revisando cómo están las relaciones laborales de ese subcontratista. Y es que no es capricho, no es solo por ser novedosos con el tema no, es que en el tema de solidaridad laboral, cuando nosotros como contratistas de un tercero no sabemos hacer bien la gestión y el personal la empresa que subcontrata no cumple las relaciones laborales, no paga las prestaciones y además el objeto del contrato es muy similar al que nosotros ejercemos, estamos incurriendo en una solidaridad y eso después de un proceso laboral, fuera de que tuvimos que pagarle al contratista, seguramente tendremos que pagar por su solución. Esto, mis queridos participantes, empresarios de hoy en día, es solo una pequeña pincelada de escasos 10 minutos, 15 minutos, para ver todo lo que puede suceder si nosotros, o por todo lo que podemos ganar en el criterio reputacional de las empresas, si nosotros empezamos a verlo, el tema de relaciones laborales con la importancia, no solo de atacar la demanda, sino también de buscar qué hacer, qué debo hacer y cómo hacerlo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Luis Gabriel, muchas gracias. Este sin duda es un tema pues que implica que haya una gran articulación, no solamente entre quienes implementamos los sistemas de compliance de diferentes esferas, sino que además hay conciencia en que esto tiene que estar muy bien alineado con este componente laboral. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que enmarcar el tema disciplinario interno, es decir, todo eso que mencionamos en las políticas que se debe, que no se debe hacer, tiene que estar acompasado con lo que establezcan los procedimientos disciplinarios internos. Además, que las empresas tengan la posibilidad de implementar sanciones internamente por el desconocimiento o la inaplicación de estas normas frente a la planta de personal. Casi siempre, y lo comento acá como anécdota, vemos que, pues sí, de nada sirve desplegar un gran programa de cumplimiento si yo no ajusto las obligaciones de los trabajadores, por ejemplo, o si yo no ajusto en una persona que va a tener el rol de administrador o de responsable de una base de datos, no ajusto su reglamento, no ajusto su contrato, no le hago firmar un contrato de confidencialidad especial que esté a la altura Guillermo, de esas demandas. Sí, señor. tan sencillo como no darles a conocer qué es el programa de compliance o en qué consiste el manejo de protección de datos. Tan sencillo si el trabajador no sabe que debe revisar a quién va a mandar un correo electrónico, lo veíamos en casos puntuales que han llegado acá, y se lo envía a todo el mundo, tomen su sanción, pero el trabajador va a decir, a mí nunca me dijeron nada. Exactamente. La empresa hizo toda la tarea, le implementó protección y creó, y nunca le dijeron nada de quién es la responsabilidad. Yo no puedo fusilar al trabajador si yo como empresario no lo he capacitado para algo específico como eso. Sí, es cierto. Digamos que esto precisamente lo tenemos más desarrollado en unas esferas que en otras, que es el tema de la responsabilidad demostrada. Aquí hay una inversión de la carga de la prueba y efectivamente es la empresa quien tiene que salir a demostrar que había implementado el sistema, que había capacitado a sus trabajadores de manera suficiente y de acuerdo con sus responsabilidades. Entonces, nuevamente, aterrizando como toda esta charla, vale la pena poner una lupa grandísima en este tema laboral, porque no tiene ningún sentido llenarse de políticas que quedan muy lindas, fijadas en sus instalaciones, en las carteleras o en las páginas web, allá se ven muy bien, pero créanme que se va a ver mucho mejor cuando estén siendo implementadas en el día a día de la empresa. Y eso es lo que vivimos nosotros cuando llevamos a cabo diferentes procesos de implementación en las empresas. Ahora, para cerrar el tema con algo que
no podemos dejar por fuera y es precisamente en este contexto que tenemos hoy en día, donde las empresas cada día tienen una mayor participación digital y los negocios están migrando a ese mundo del e-commerce y a la comercialización o a la prestación de servicios por medio de plataformas o por medio de Internet, pues esto toma mucha más fuerza. Hace poco veíamos un escándalo de una demanda, por ejemplo, contra Avianca, en el cual estaban usando antecedentes normativos inexistentes, inventados por ChatGPT o por una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, fíjense cómo hasta la industria legal está en riesgo porque estamos creyendo en que esos sistemas automatizados y de inteligencia artificial son la panacea y no están así, nos pone en riesgo inclusive en actividades del día a día. Y precisamente esta revolución que estamos viviendo, que está marcada claramente por la virtualidad, la inteligencia artificial o la despersonalización de los servicios, empieza a generar todos unos retos para los empresarios, para ustedes que están allí, que quieren ver cómo pueden optimizar, cómo pueden llegar a más personas, cómo pueden sacar el provecho de estas nuevas tecnologías. Y nosotros estamos acá para decirles, se puede hacer, pero ojo, no podemos pasar esa línea ni podemos transgredir los derechos de los consumidores y, por supuesto, la protección de datos personales, que es otra vertiente importante. Entonces, como lo decía Liliana, yo suscribo ese tema de que el SAGILAFT, el SARLAFT o los programas de transparencia ética empresarial no son compliance. Hay que verlo mucho más allá. Y la sugerencia, sobre todo para ustedes que quieren participar en el comercio electrónico, es que hagan una validación permanente de todas las operaciones que realizan en sus empresas. Y vamos a destacar acá algunos temas de los que espero ustedes tomen atenta nota, porque aquí es a donde estamos llegando con el verdadero compliance sin descuidar lo anterior. Naturalmente, el tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, el tema de soborno transnacional o el tema de, digamos, cumplimiento en cuanto a corrupción privada o pública es muy importante. Ese es el origen. Pero, insisto, no por miedo, las empresas deberían implementar esto pensando sobre todo en que se vuelvan más competitivas. Hay procesos de selección, licitaciones públicas, donde este es un factor clave, simplemente de acceso de que sea admitida su empresa a un proceso contractual o no. Ahora, si traemos todo esto al mundo del comercio electrónico y a estos nuevos canales virtuales de interacción, si me preguntan cuál es el eje sustancial de todo el tema de compliance, voy a ponerlo en una expresión que está acá de primera, y es la privacidad. Si ustedes en sus desarrollos empresariales y en sus plataformas de comercio electrónico ponen como eje central la privacidad, créanme que van a tener un modelo que va a ser sustentable, sostenible y escalable a nivel de la red. Máxime, tenemos que entender que en esta revolución 4.0, el mundo de los omniversos y de los metaversos nos lleva precisamente a un mayor respeto de este componente. Recientemente vimos, hace un par de semanas, cómo se dio la sanción tal vez más grande a nivel mundial por violar las disposiciones de datos personales. Se dio en Irlanda, en la Unión Europea, contra nada más y nada menos que Facebook, hoy en día Meta. Y fue porque la información y la data de esos millones de usuarios que ellos tienen, que corresponde a personas en la Unión Europea y que se debían tratar conforme a esas normas y a esos estándares mínimos que tenía la GDPR, no se estaba haciendo. Y en un cambio de domicilio legal, digamos, un cambio estratégico que tuvo la empresa y en la migración de sus data centers y sus centros de administración de información de Estados Unidos, de Irlanda a Estados Unidos, eso simplemente se considera como una gran, digamos, lesión de todo el tema de protección de datos personales de acuerdo con estas normas. Entonces, si ustedes en sus desarrollos de e-commerce tienen por centro y por objeto la privacidad y la protección de los datos personales, obviamente la transparencia, esto casi que va a garantizar que sus sistemas estén siendo totalmente, digamos, terminen respetando a totalidad las normas en esta materia. Así que es un tema difícil porque cada vez tenemos tecnologías más inmersivas y cada vez hay menos tiempo. Entonces, hay que buscar cómo aplicamos este filtro para que todas las actividades que hagamos de captura de datos
activos o pasivos, sean, digamos, informados de manera suficiente. En esta misma línea tenemos un segundo punto que tiene que ver con algo que antes no era tan usual, pero hoy en día las empresas hacen y no están siendo conscientes de que lo están haciendo. Y es precisamente las operaciones de transferencia y transmisión de datos personales. Ojo, cada vez más vemos que con este tema de los, digamos, de la pandemia y de la virtualidad y del trabajo remoto, pues hay nómadas digitales y hay gente que está terminando sus actividades en cualquier otro lado del mundo. Y las empresas también lo están viendo como una oportunidad de trascender de una barrera geográfica y establecerse en otro territorio. Cuando ustedes como empresa vean que sus datos o los datos que procesan están siendo transmitidos a otras latitudes, a otros países por fuera del que ustedes tienen su domicilio principal y en el que tienen su política de protección, tienen que hacer una reflexión muy importante y es entender cuál es el estándar que maneja ese país en materia de regulación de datos personales. ¿Cuál es ese mínimo que debemos respetar de acuerdo con ese país? La ventaja, si ustedes son unas empresas domiciliadas en Colombia y que ya tienen su sistema de datos personales en Colombia, es que nuestra norma es bastante exigente. Nosotros en Colombia seguimos o tratamos de seguir muy de cerca los lineamientos de la Unión Europea. Aún nos falta, como decía Liliana, algunos temas, pero digamos que en comparación con otros países y otras jurisdicciones, el sistema colombiano es bastante estricto. De manera que ustedes tienen que pensar cada vez que hagan esas operaciones en otros países, cuál es el nivel de protección que me ofrece ese país y además qué medidas tengo que yo tomar para hacer la operación tranquilamente. Recuerden, hay un canal y hay un mecanismo ante la Superintendencia de Industria y Comercio que ustedes pueden agotar y es que ustedes pueden elevar la consulta y pedir el concepto a la SIC para que sea la SIC la que les dé un lineamiento transparente y neutral sobre qué medidas pueden garantizar el cumplimiento de las normas de datos personales. En tercer lugar, otro elemento que ustedes ven acá en la presentación y es el tema de la publicidad. Cada vez estamos más expuestos para llegar a hacer estrategias de plataformas de e-commerce a que se nos vaya algo de información engañosa. ¿Para qué? Para inducir a ese consumidor a que tome la decisión de consumo de pronto con una información que nos quede ahí en el aire. Como sabemos, el empresario es responsable por la publicidad que realiza y efectivamente la relación de consumo siempre supone una subordinación, una relación dispar entre el consumidor que está en un menor nivel de información versus el empresario que sí tiene toda la información a su mano y que tiene toda la posibilidad de llegar tranquilamente. El consumidor no. Y el consumidor del comercio electrónico todavía que, digamos, es un poco más difícil esa interacción. ¿Por qué? Porque su canal de contacto conmigo es una pantalla o más adelante unos lentes de realidad aumentada. Entonces, fíjense cómo el tema de la publicidad hoy en día tiene que ser impecable desde el comienzo. Desde que yo lanzo mi estrategia de marketing, tengo que ser claro en dónde hay baches. Entonces, el compliance va a nivel de publicidad. En ese sentido, hay varias herramientas que yo les recomiendo que utilicen en todo lo que vayan a hacer a nivel publicitario. Por supuesto, el Estatuto del Consumidor es el tema esencial, pero en Colombia hay una guía muy interesante en todo lo que tiene que ver con publicidad por medio de influenciadores. Cada vez lo vemos más, está el influenciador recomendando y resulta que están pagando por hacer una pauta. Entonces, alineemos nuestras prácticas a esto. Ya hay casos en Colombia donde se ha sancionado a empresas por no ser transparentes y dar la sensación al consumidor de que eso se trataba de una iniciativa libre del influencer, del influenciador, cuando pues era un contenido de pago. Entonces, estamos motivando el consumo a través de esas estrategias. Alineémosla para que estén acorde con los estatutos vigentes en este caso en Colombia. La parte de entrega, el delivery, última milla, todo ese componente que es un componente logístico y que las empresas, cuando tienen la capacidad, lo estructuran localmente o in-house, pero cuando no tercerizan a empresas. Pues perfectamente esa tercerización con un proveedor de confianza que se va a encargar de llevar del producto de un punto al otro, de entregar en las condiciones que yo le he mandado, pues también tiene que estar acompañado de una serie de elementos de cumplimiento normativo. ¿En qué tiempos lo voy a hacer?
qué pasa si hay una manipulación indebida del producto, qué pasa cuando el producto llega en unas condiciones que no corresponden a lo que yo había ofrecido por simplemente trato en esa cadena logística de transporte. Así que acá el tema del despacho del producto, también ustedes podrían crear su propia guía de acuerdo con la naturaleza del producto. No es lo mismo entregar unos productos que tienen que estar refrigerados a unos productos que sencillamente pues, pueden trasladarse tranquilamente. Pero además acá les pongo un componente importantísimo en materia de compliance en comercio electrónico y es pues que ese tercero que se encarga de mi entrega es un encargado desde la óptica de los datos personales. Entonces, naturalmente, si yo le voy a estar trasladando a él todo el tiempo mi información para que ese proveedor sea el que haga la entrega y la última milla, pues hay que ver que esto esté reportado en la Superintendencia de Industria y Comercio en el RNBD, que es el Registro Nacional de Bases de Datos. Vamos al siguiente punto, que es cómo podemos extender este comercio electrónico al mundo de las aplicaciones. Una cosa es yo tener una web donde cada vez que el usuario entra puede hacer un pedido, puede acceder a información. Y otra cosa es que mi usuario instale una app descargable en su celular o en su dispositivo y que yo esté presente allí. Recordemos que efectivamente esa participación con una app descargable tiene otras esferas. Es decir, aplicaciones que están monitoreando ubicación, geolocalización por GPS, consumos, horarios de activación. Es más, hay unas que son lo suficientemente invasivas como para conocer, tener acceso al micrófono, incluso cuando uno se está usando la aplicación, tener acceso a la galería fotográfica, etcétera. Entonces, aquí lo que les digo es que cuando queramos hacer este tipo de prácticas relacionadas con comercio electrónico de aplicaciones descargables, ustedes tienen que ver que se cumplan con esas normas. Ojo, y vuelvo a lo que les digo a mis clientes siempre. No es que no lo pueda hacer, es que cuando lo voy a hacer, le informo de manera clara a mis clientes y usuarios lo que voy a hacer con sus datos. Probablemente el cliente y usuario haga lo que hemos hecho todos cuando aceptamos las redes sociales. Damos a aceptar, mi alma se la vendo al diablo y avance. Pero no estamos siendo conscientes del contenido de ese alcance de la autorización que estamos dando. Entonces, el tema de ubicación, consumo, navegación en redes sociales, pues, ¿por qué no decirlo? Digamos que utilización de los contenidos que llegan, incluso que salen por medio de sistemas de mensajería instantánea. Ahora la última funcionalidad de WhatsApp, donde los mensajes de voz tienen una transcripción, pues eso también afecta de cierta manera la privacidad. Y sabemos que ya hay aplicaciones que sacan provecho de esos datos. Así que hay que tener mucha mesura con lo que se hace allí en materia de las aplicaciones descargables. Y voy a poner un paréntesis de algo que probablemente muchos de ustedes todavía no conozcan, pero que ya se está dando, y es el tema del compliance en cuanto a las fuentes. Las fuentes me refiero al tipo de letra, la tipografía que ustedes en sus empresas utilizan. Resulta que uno las usa abiertamente porque uno cree que están en Word, PowerPoint o en Numbers en Apple y que ya, que yo estoy facultado para utilizarlo así. No, eso es propiedad intelectual y está sometido a un régimen de licencias. Probablemente esos publicistas cuando contratan el paquete de Adobe para diseño de marcas, sí lo incluyen. Y si su marca viene en una fuente, no sé, Times New Roman, usted lo puede usar sin problema. Pero ojo, esas licencias de Adobe, de Illustrator, de Corel, de todos los paquetes de diseño, no cubren el uso en plataformas digitales. Así que hago acá un llamado de atención a todos los empresarios que tienen páginas web y apps descargables. Echen allá una miradita en donde dice configuración del HTML en el lenguaje de programación. Vean qué fuente están usando y pregúntenle a su desarrollador de página web si ustedes cuentan con licencia para usar esa fuente. Y si no, hay una empresa gigantesca a nivel global que es la dueña del 90% de las fuentes que conocemos, que está demandando a todos los empresarios por no pagar esas licencias de uso de manera adecuada. Vamos con el sexto punto. Es un tema que tiene que ver con consumidor y con fraude, y es el tema de la identidad digital. Recordemos que hoy en día la posibilidad de suplantación personal es altísima. Entonces, ustedes, los empresarios, en materia de compliance de comercio electrónico, están en la obligación de crear sistemas de doble validación o sistemas de autenticación de los usuarios. Un sistema de doble partida, un sistema donde el usuario que se cree tenga que activar desde su correo o mediante un mensaje de texto que le envía a su celular
o una funcionalidad en su equipo para estar totalmente seguros o al menos tener la mayor certeza de que quien dice registrarse es una persona que está asociada a ese correo electrónico, a ese número de teléfono. La posibilidad de que nos cometan cualquier tipo de situaciones irregulares, infracciones, delitos, falsificación en el entorno digital es altísima. Entonces, siempre que ustedes vayan a crear esas plataformas de interacción y de transaccionalidad con sus clientes y usuarios, vean cómo pueden nutrir este tema de la autenticación. El tema de la publicidad, naturalmente, como les mencionaba, tengan en cuenta que ustedes son responsables por lo que anuncian y también cuando participan con terceros, con aliados, pues esa responsabilidad y esa solidaridad existe allí en todo momento. Por último, pero no menos importante, el tema de las peticiones, quejas y reclamos. Sus sitios deben estar acompañados de canales claros y puntos de contacto donde, en primer lugar, cualquier usuario que tenga un problema se los pueda comunicar a ustedes de manera rápida e inmediata. Además, aunque no lo sabemos, en el Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 del 2011, existe la obligación de que todos los sitios web de comercio electrónico tengan un enlace permanente a la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Es la entidad que regula el tema de relaciones de consumo. Entonces, digamos que esto pues es algo que normalmente debemos tener en cuenta. Para cerrar y concluir, les voy a hacer un pequeño checklist de los temas que ustedes podrían tener y que hace parte de los aspectos que nosotros controlamos cuando un cliente nos pide ese compliance asociado al comercio electrónico. Primero, contrato, el contrato asociado a la transacción. Recuerden que el contrato está dado en las páginas web o en las aplicaciones descargables por los términos y condiciones. Entonces, pieza clave para cualquier actividad. Segundo, mecanismos y puntos de acceso en lo que tiene que ver con datos personales. Siempre que capture datos, tengo que hacer unas preguntas mínimas, tengo que dejar la política de protección de datos mía accesible, tengo que explicar cuál va a ser la finalidad y el uso de los datos personales. La autorización tiene que ser inequívoca, entonces casilla de verificación, chulito, y no algo automático que sea porque usted se quedó acá, me autorizó. No, casilla de autenticación, una casilla de validación que me implique que fue una acción inequívoca en los términos de la legislación colombiana. Y por supuesto, en materia de datos personales, respuesta facultativa para información sensible o información privada. No puede obligar, como decía Luis Gabriel, esa información que genera discriminación o segregación, tengo que cuidarla y tratarla con pinzas. ¿Listo? Siguiendo en nuestro checklist, unos términos de uso de la página web o de la app, una política de cookies también. Cada vez ustedes ven que es más común encontrarla, es poder determinar hasta dónde queremos que llegue ese análisis de datos y metadatos que hacen cuando navegamos un sitio web. Sistemas de notificación de la transacción a los usuarios. Lo mínimo que cuando se haga una transacción, yo le reporte al usuario en su canal, correo electrónico, WhatsApp o mensaje de texto, la transacción para que él pueda desplegar acciones en caso de transacciones no autorizadas. Recordemos que existen dos términos, mejor dicho, que en Colombia no podemos desconocer. Retracto, 5 días hábiles para aquellas compras por vía de canales, digamos, no presenciales, de acuerdo con lo que establece el Estatuto del Consumidor. Pero además existe en la ley también la posibilidad de la reversión del pago. Ya no 5 días hábiles, sino 15 días hábiles, como nos dice nuestro Estatuto del Consumidor. Y también aquí hablando del Estatuto del Consumidor en comercio electrónico, el cumplimiento a cabalidad de la garantía, efectividad de la garantía, calidad, delivery, términos de entrega, etc. Pasando a la esfera de la publicidad, reiterar todo el tema de publicidad por medio de influenciadores, siguiendo las guías que que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio, tener una política de calidad y seguridad de los productos, de acuerdo con el riesgo que estos generan, y nuevamente habilitar los canales para pretensión de quejas, reclamos, no solamente de habeas data, sino desde la perspectiva del consumidor que tiene problemas con la transaccionalidad. Un último detalle que les digo, y sobre todo a las personas que de pronto hacen las cosas directamente, emprendedores y demás, existe un certificado de seguridad de sus páginas que ustedes lo pueden pagar, es el certificado SSL. Es un mecanismo que existe y que es una buena práctica implementarlo. Da una capa adicional de seguridad y evita que sus sitios web sean susceptibles de
ser atacados de una manera tan fácil. Entonces, ese certificado SSL les ayuda a reforzar la seguridad de su sitio web. Esto era lo que les queríamos compartir en lo que tiene que ver con comercio electrónico. Y bueno, vamos a abrir entonces el tema de las preguntas, porque veo que ahí hay varias preguntas que se nos han formulado. Entonces, Luis Gabriel y Liliana, vamos a abrir acá varias de las preguntas. Voy con esta primera. Esta se la voy a formular a Luis Gabriel y es la siguiente, Luis Gabriel. Si mi trabajador, a pesar de haber sido suficientemente capacitado en los programas de cumplimiento, los incumple y genera un perjuicio a la empresa, ¿yo lo puedo sancionar o despedir si el perjuicio es grave? Entonces, Luis Gabriel, desde Óptica Laboral, ¿cómo vemos esa pregunta, por favor? Sí, definitivamente sí. Efectivamente, yo puedo sancionar o despedir a un trabajador por una situación como la que nos pregunta el participante. ¿Qué recomiendo yo? Que dentro del reglamento interno de trabajo se empiece a hacer una capite específico de todo lo que es el tema de protección de datos y demás cosas que son innovadoras. Sin embargo, así yo no lo tenga, el hecho de que ya tenga conocimiento, como les decía yo en la charla, de haber realizado y los cursos de preparación del manejo de protección de datos, por ejemplo, y lo incumple y eso me lleva a una sanción, es perfectamente ajustable a cualquiera de las causales para un proceso disciplinario, todo proporcional al daño, lógicamente. Si es solo una amonestación, por ejemplo, pues entonces la sanción no tendrá que ser un despido. Ahora, si la sanción me cuesta 50 millones de pesos, que la super me va a sancionar por una multa por haber incumplido la protección de datos, pues eso ya cambiará el panorama. Pero lo que la respuesta específica es que si yo lo puedo hacer, simplemente es un incumplimiento de las obligaciones generales de protección de información, de manejo de las obligaciones específicas de los contratos, hay cualquier cantidad de ítems donde yo podría aplicar por el hecho de que hay una sanción directa o un perjuicio directo contra la empresa. Gracias, Luis Gabriel. Bueno, en nuestro formulario virtual tenemos otra pregunta. Esta se la voy a encaminar a Liliana Hoyos. Y nos dicen lo siguiente, nos dicen, todas las empresas deben contar con programas de cumplimiento en materia de protección de datos personales, Liliana. Excelente pregunta. Y sí, efectivamente, eso es lo recomendable. Aquí debemos tener en cuenta en materia de protección de datos personales que indistintamente de que la empresa esté o no obligada a inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos que es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el simple hecho de existir, por el simple hecho de estar legalmente constituida, de estar en la vida jurídica, debe contar con un programa de cumplimiento que garantice la protección de los datos personales de los titulares de la información cuyos datos están siendo almacenados en sus bases de datos. Entonces, la respuesta es definitivamente sí. Y adicionalmente, contar con estos programas de cumplimiento en materia de protección de datos personales no solamente nos van a ayudar a cumplir la normatividad vigente en materia de datos personales, sino que adicionalmente nos va a ayudar a ser un poco más competitivo frente a esas empresas que a nivel internacional exigen unos estándares supremamente altos en materia de protección de datos personales. Gracias, Liliana. Yo me voy a permitir responder la otra pregunta que tenemos y nos la hacen de esta manera. Nos dicen, ¿los programas de compliance solo aplican para empresas grandes o también aplican para pymes? Entonces, ahí ese punto me encanta que me lo hayan preguntado por lo siguiente. Muchas veces a nosotros nos llegan empresas pequeñas y medianas, digamos, de un rango desde 5.000 hasta 40.000 millones de pesos anuales. Y llegan estas empresas con unos sistemas de compliance grandísimos y muy sofisticados y muy complejos para su operación. Entonces, llega el empresario un poco, digamos que preocupado en el sentido de decir, oiga, Guillermo, tengo esta cosa allá que me montaron y que contraté y pagué y demás, llena de matrices, llena de evaluaciones, llena de procesos de controles, de monitoreo, etcétera, pero en la práctica me queda difícil llevarlo a cabo. Entonces, para responder esta pregunta, yo les cuento que nosotros, a partir de la experiencia que llevamos en este tema,
por lo menos en los últimos 10 años, hemos visto cómo debe hacerse un paquete realmente acorde no solo a las necesidades, que es lo típico, pero sí de acuerdo a las capacidades de la empresa. Entonces, si yo me pongo una empresa que es pequeña o mediana a crearle los mismos estándares que tienen las grandes multinacionales o los grandes bancos de nuestro país, pues seguramente no le va a ser funcional. Entonces, sí, efectivamente, no es que le aplique únicamente a esas empresas PYME, sino que existen, así como por ejemplo en SagriLabs, un régimen de medidas mínimas que es como una versión más ligera que yo puedo implementar un compliance de manera fácil. Es lo que estamos haciendo hoy en día. Empresas pequeñas y medianas que no tengan que sacarse la cabeza ya y, mejor dicho, dejar de trabajar en su objeto social para dedicarse al compliance, pero sí buscar algo muy armonizado con su día a día, simplificado, pero ojo, nosotros lo hacemos desde la óptica sancionatoria. Tenemos experiencia defendiendo empresas, entonces sabemos qué es lo mínimo que espera la autoridad encontrar y que si esa empresa encuentra y monta una pequeña o mediana empresa, un sistema ligero, pero con todo el cumplimiento, le va a quedar muy bien y probablemente se pueda defender. Pero vuelvo, insisto, a nuestro discurso inicial, no solo por el miedo a la sanción, háganlo por ser más competitivos y por poder entrar a esos segmentos donde les exigen tener este estándar de cumplimiento. Si ustedes quieren trabajar en industrias del primer nivel, en multinacionales, en empresas, digamos, de gran escala, este es un debe, no es un tema opcional. Le voy a hacer otra pregunta a Liliana, que nos mencionan acá, y es efectivamente, ¿por qué una empresa debería contar con programas de cumplimiento en propiedad intelectual, Liliana? Y además nos dicen en la misma pregunta, ¿qué beneficio le representa a la empresa contar con este programa? Bueno, la propiedad intelectual en muchas ocasiones termina siendo el activo más importante para las diferentes empresas. Por lo menos, si vamos a reducirlo, tal vez un ejemplo concreto, tenemos la marca Coca-Cola. Muy posiblemente la marca en sí misma valga muchísimo más que todos los activos que pueda tener la empresa a nivel mundial. Entonces, contar con esos programas de cumplimiento para poder garantizar que absolutamente todas mis invenciones están debidamente protegidas, que las marcas con las cuales yo voy a sacar al mercado el desarrollo o la materialización de esas diferentes invenciones estén debidamente protegidas, que en el momento en que estamos creando justamente la denominación con la cual voy a identificar ese producto o ese servicio en el mercado, no voy a atentar contra los derechos de terceros, o si eventualmente en el transcurso de tener pues protegida mi marca, debo garantizar obviamente que no se me vaya a vencer en el caso de nuevas creaciones, garantizar que no vaya a tener inconvenientes en el pago de las diferentes anualidades. Entonces, si vemos frente a la propiedad intelectual, hay una serie de derechos que por supuesto están en cabeza de la empresa y que debe ser cuidado desde el momento mismo del desarrollo y durante toda la vida de esa propiedad intelectual. De ahí es que es sumamente importante poder contar con esos programas de cumplimiento que me vayan a garantizar no solamente una adecuada protección y mantenimiento de esos activos intangibles, sino que adicionalmente también me pueda dotar de herramientas para poder salir a defender la propiedad intelectual cuando está siendo vulnerada por terceros, o de prevenir que por desconocimiento yo vaya a eventualmente perjudicar o vaya a atentar contra los derechos de terceros. Y por supuesto esto nos va a garantizar que vamos a estar un poco alejados de procesos o de litigios relacionados por infracción de derechos de propiedad industrial, por infracción de derechos de autor, por competencia desleal. Y asimismo también esto nos va a poder marcar esas pautas de cómo al interior de la empresa yo voy a poder curar o voy a poder salvaguardar esa información que considero puede ser o un secreto empresarial o información que debo mantener bajo la reserva, preferiblemente, o sea, que no salga de la esfera de mi corporación porque estamos desarrollando ese nuevo proyecto. Entonces, de ahí que es muy importante contar con estos programas de cumplimiento en materia de propiedad intelectual. Hoy en día, la propiedad intelectual es supremamente importante, termina siendo el principal activo de las diferentes empresas y debemos garantizar, por supuesto, una adecuada protección y garantizar asimismo también
que todos los colaboradores que están al interior de nuestra compañía y que van a tener algún tipo de conocimiento frente a los desarrollos de estas nuevas tecnologías, al desarrollo de este nuevo producto, de estas nuevas marcas, pues por supuesto también guarde esa confidencialidad y saber a quién le voy a dar a conocer esta información. Gracias, Lili. Tenemos otra pregunta, no entró por el formulario, pero nos la hacen acá en el chat, y es, hoy en día, ¿cómo se armonizan o interpretan las sanciones de la Ley 2195, las de la legislación ambiental, penal, Ley 1778 en conjunto, entre otras? Bueno, ese es un tema súper interesante. Recuerden que efectivamente pues había ya un régimen desde el 2016 que se relaciona con todo el tema de la responsabilidad de la persona jurídica en los actos de corrupción. Casos supersonados como los que hemos tenido en Latinoamérica de Petrobras, el caso de la FIFA, el caso de Hyundai, etcétera, nos han demostrado que incluso contando con áreas de compliance altísimas y superestructuradas, pues se cometen los errores y se genera el impacto reputacional del que hablaba Luis Gabriel. Para nosotros, digamos que acá este sí es un tema que se tiene que construir conociendo desde adentro la organización. Es decir, llegar y decirle a la persona, mira, aquí está una política, impleméntela, eso es lo de menos, la verdad, porque sinceramente las políticas son de contenido normativo. La norma es la que nos dice que debe tener una política. En todos los sistemas basados en la gestión de riesgos es así. Entonces, de nada sirve decir, ahí está la norma. El conocimiento interno, para atender esta pregunta, significa entrar a escudriñar cada cosa, cada actividad que realice la empresa, sentarse al lado del trabajador y decirle, ¿usted cómo hace esto? ¿Quién lo hace? ¿Quién se relaciona con la agencia gubernamental? ¿Quién se relaciona con el regulador? ¿Y cómo lo hace? ¿Qué insumos tiene para hacer ese relacionamiento? En nuestros países, en América Latina, pues siempre es una tentación este tema, porque sabemos el concepto del dinero fácil, de pronto que con una coima o con un pago, pues un funcionario puede arreglar su vida. Entonces, estamos muy tentados a hacerlo en el día a día. La mejor manera de armonizar esto, en nuestra opinión, es precisamente volviéndolo parte imperativa al interior de la empresa, metiéndolo en los procesos laborales, metiéndolo en las evaluaciones que hay de desempeño al interior de la empresa. Pero además te lo va a complementar con un punto adicional que, por ejemplo, nos sirve mucho y es la posibilidad de tener un agente, un oficial de cumplimiento que sea externo. Vemos en algunas empresas, sobre todo medianas, pues que el oficial de compliance o el oficial de cumplimiento es una persona que está subordinada a los directivos. Y normalmente las personas que pueden tomar partida en decidir si exponen a una persona jurídica o no a un acto de corrupción, pues no van a ser las personas de nivel medio, normalmente son personas de alta dirección. Luego, ¿qué herramientas tiene, sinceramente, un oficial de cumplimiento in-house o interno contra su jefe? Pues perdón por lo que voy a decir, pero esto sería patear la lonchera. Y es lo que termina sucediendo. Entonces, la manera de armonizarlo es estructurando un sistema normativo robusto, obviamente canales anónimos que faciliten la interposición de consultas, quejas, peticiones, alertas, pero además, en lo posible, articularlo con agentes que estén empoderados para hacer. Pueden ser empresas externas, pueden ser personas que estén empoderadas realmente dentro de la organización para llamar al orden, para alertar y para actuar. Aquí en Colombia vimos como hay un caso escandaloso de un compliance officer que fue finalmente, digamos, desconocido hasta el último momento, hasta que terminó envuelto ahí en un tema bastante escandaloso a nivel nacional. Y eso puede pasar. Entonces, creo que hay que combinar todos estos elementos, el tema laboral, el tema de los canales internos que tengo y obviamente, pues hacer los reportes ante las autoridades que conocen de este tipo de asuntos, no solamente Procuraduría, entes de control, Fiscalía, sino, por ejemplo, los reportes en UIAF, que son muy importantes y pueden dejar esas alertas. Y voy a meter un comentario adicional, porque es una tendencia que viene muy de Europa, que es el de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, ese es el siguiente paso del peldaño que estamos escalando todas las empresas en Colombia. El día de mañana la responsabilidad no va a ser individual únicamente para los funcionarios que tuvieron la relación, sino también una responsabilidad penal derivada de la persona jurídica.
Es decir, que si la persona jurídica no tomó todas las medidas para hacer cumplir los programas de cumplimiento, pues también asume en parte un tipo de responsabilidad. Tengo otra pregunta. Bueno, y hay un tema que no comentamos acá básicamente por tiempo, pero es el tema ambiental y de sostenibilidad. También hay toda una esfera de compliance que se viene desarrollando y que, por ejemplo, en materia de licitaciones públicas va tomando cada vez más y más relevancia. Y el último tema que le quiero plantear también a Luis Gabriel, y nos decían si contar con un sistema de compliance o un sistema, digamos, normativo interno puede servir como un atenuante en un proceso de investigación o en una eventual demanda, Luis Gabriel. Eso, digamos, el hecho de que un empresario se presente en una estrategia de defensa y diga, sí, yo tengo compliance, he hecho esto, he capacitado. Cuéntenos qué efecto tiene esto en la perspectiva laboral, por favor. En los procesos laborales, cuando estamos defendiendo las empresas, muchas veces encontramos que parte de nuestra defensa se fundamenta en lo que tiene y las buenas prácticas que realiza el empleador. Lógicamente, todo depende del caso específico, pero si yo parto del hecho de que tengo cubierto todos los riesgos, tanto en riesgos industriales como en este caso en riesgos de cualquier otro tipo de todo lo que hablamos en esta charla, podemos fundamentar nuestras defensas porque somos buenos empleadores. Partimos de ese hecho de que estamos cubriendo y estamos cumpliendo toda la normativa laboral. Nosotros cuando nos demandan a las empresas y nos piden defensa, son porque no se pagó en algún momento alguna prestación o se alega no haber pagado y nosotros podemos demostrar que efectivamente sí pagamos todas las prestaciones y tenemos los soportes del caso. Si nosotros somos juiciosos y estamos cumpliendo con la ayuda de una estructuración a través de nuestro compliance, estamos relacionando correctamente los soportes y los pagos a seguridad social, seguramente va a ser más fácil una defensa que una empresa que no tiene absolutamente control de nada o un empleador que simplemente ha dejado al garrete de un tercero que me vaya haciendo los pagos. Y cuando llegamos al momento de tener que defendernos, no va a haber un soporte de ellos. De ahí, y contesto la pregunta, Guillermo, es que sí, este es uno de los instrumentos no solo para el ejercicio del día a día de hoy, de pueda que ustedes no le vean en el momento la importancia, pero el día que lo cite un juez y ustedes digan, mire, yo sí tenía todo y estaba al día, tenía todos mis pagos, tenía todos mis salarios, tenía todos mis soportes y salgan bien librados de una demanda que puede ser muy, muy fuerte para ustedes, seguramente vamos a sentir el alivio de haber tomado en serio este tema. Gracias, Luis Gabriel. Pues muchas preguntas y muy interesantes. Obviamente por tiempo tuvimos que seleccionar algunas de ellas. Le voy a dar paso a Liliana con esta frase que estamos viendo, Lili, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí creo que nos debe quedar una gran conclusión y es que prevenir es cuidar la estabilidad financiera y reputacional de la empresa. Esa prevención, detección y corrección derivada de la existencia de programas de cumplimiento, programas que le permiten a las empresas mejorar su competitividad en el mercado. Hoy la gran conclusión o lo que queremos nosotros realmente que cada uno de ustedes se lleve es que tengan en cuenta la importancia que tienen los programas de compliance hoy en día al interior de cada una de las organizaciones, que estos programas de compliance no son un concepto etéreo que solamente le corresponden a las empresas grandes porque deben cumplir con la normatividad que aplica en materia de SAGRILAF, SARLAF, soborno transnacional, corrupción privada, que es lo que usualmente se ve, y el mito que hoy en día se maneja en materia de compliance, sino que justamente contar con estos programas de compliance es lo que nos va a permitir también a las empresas pequeñas ser un poco más competitivas en el mercado, hacer más eficientes y eficaces cada uno de sus procedimientos, ser muchísimo más apetecidas, por decirlo de alguna forma, en el mercado cuando se trata de contratar con empresas que están muchísimas más grandes. Es lo que nos va a dar finalmente esa ventaja frente a otros competidores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también que debemos romper ese mito de que el compliance solamente está orientado en mejorar o administrar la parte corporativa. Si bien es una parte fundamental, porque por supuesto
supuesto, desde esos no negociables que hacen parte de la organización, de esos códigos de ética, de esos códigos de buen gobierno, emanan absolutamente todos los principios que van a ser las directrices en cada uno de los programas de compliance en las diferentes áreas. No es solamente los compliance en materia corporativa los que existen hoy en día, ni los que deben implementar cada una de las empresas. Las empresas deben funcionar como un relojito suizo, deben prevenir la materialización del riesgo y deben optimizar sus recursos cada día. Y esto obviamente lo vamos a lograr a través de un adecuado programa de compliance en las diferentes áreas. No solamente en SagriLab, sino también en protección al consumidor, en comercio electrónico, en materia laboral, en protección de datos personales. Aquí debemos tener en cuenta que justamente estos programas de compliance van a ser esa brújula que van a dirigir a la empresa por un adecuado actuar, que van a garantizar el respeto hacia sus clientes, a sus proveedores, que les respeten esos derechos que están siendo protegidos por la normatividad que les está aplicando. Entonces, nuestra gran enseñanza del día de hoy es justamente que en los programas de compliance están en diferentes áreas, en diferentes esferas de la empresa, que contar con esos programas de cumplimiento nos permite ser más competitivos en el mercado. Y por supuesto que estos programas de cumplimiento finalmente son los que van a marcar la diferencia entre ustedes y sus diferentes competidores, y que esos programas no solamente son para empresas grandes, también son para empresas pequeñas, porque esas empresas pequeñas, esas pymes, en algún momento van a salir fuera del país, van a contratar con empresas grandes y en algún momento van a ser también empresas grandes. Entonces, qué mejor que desde sus cimientos mismos cuenten con estos diferentes programas de cumplimiento. Gracias, Liliana. Pues bueno, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a este webinar por su participación. Los queremos invitar muy amablemente a que nos realicen cualquier tipo de consulta, cualquier pregunta a través de estas direcciones que están viendo en pantalla, compliance@munosabe.com, o a través de nuestras líneas telefónicas. Muñoz Abogados, con las 3 áreas que tiene, que es práctica, derecho societario, derecho laboral y derecho de los mercados, está en capacidad de atender todo este portafolio que presentamos. Les cuento unas cifras que realmente son bastante interesantes. Nosotros en los últimos años hemos tenido alrededor de 60 procesos de defensa efectivos en materia sancionatoria, es decir, cuando no se tiene implementado un sistema de compliance. Y le hemos representado a nuestros clientes beneficios económicos directos fruto de nuestra intervención, desde los 3 salarios mínimos hasta los 2.400 salarios mínimos. Entonces, digamos que también esto tiene un impacto económico directo. Y en materia laboral, también en los últimos años hemos tenido la posibilidad de representar alrededor de 340 procesos de manera efectiva, defendiendo a los clientes a partir de las herramientas que les damos. Bueno, para nosotros es todo un gusto tener estos espacios dedicados a ustedes, los empresarios, que son la razón de ser de Muñoz Abogados. Les quiero agradecer a Liliana y a Luis Gabriel, nuestros directores de Compliance y Derecho Laboral y Seguridad respectivamente, por su disposición, por la participación, y nos vemos en una nueva ocasión, seguramente para hablar otro de estos temas interesantes. Feliz día para todos. Muchas gracias para todos. Buen día. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.